Buenas tardes. Para la Universidad Ciudadana de Nuevo León, actividad de regularización, nombre del tutor, Jan González Betancourt, alumno Ricardo Armando Adame Alfaro, Monterrey, Nuevo León. Macroeconomía. El mundo entró en una recesión profunda, registrada como en la Guerra Mundial, a escribir sus páginas en la historia de este 2008 al 2010. La recuperación ha comenzado especialmente en Asia y Latinoamérica, las llamadas economías de mercado emergentes, como se transmitió la perturbación financiera a la economía de Estados Unidos y de ahí el resto del mundo. El mejor punto de partida para comenzar a comprender el origen de la crisis del 2007 a 2010 es la muestra de los precios de la vivienda en Estados Unidos. Dos episodios de lo que los precios de la vivienda subieron rápidamente. Los precios de la vivienda en relación con lo que ocurrió en la primera década de este ciclo no tenía ningún motivo directo para que se dispararan los precios. En Estados Unidos el valor de las viviendas en las que viven las familias representa alrededor de un tercio de su riqueza total. Intereses extraordinariamente bajos hicieron que fuera muy atractivo pedir un préstamo para comprar vivienda. Se mantuvieron esos intereses, precios de vivienda subiendo rápidamente, en lo que entre el coste de alquilar una casa no aumentó tan deprisa como los precios de la vivienda. Los bancos no tenían suficiente cuidado, concedían el crédito, pero no les sorprendía que el momento de los precios de la vivienda bajaba, los hogares encontraban que el banco, la deuda era mayor que el precio de la casa que tenían en la hipoteca. Los banqueros tenían interés en un elevado apalancamiento, ya que cuando las cosas iban bien significaban elevados beneficios para el banco y también para ellos. Se tradujo en contribuciones a campañas de políticos que presionaron para que se aprobara una legislación muy laxa sobre ese tipo de apalancamiento. Después, en Estados Unidos se afectó rápidamente las grandes economías avanzadas y países de mercado emergentes. La vía de transmisión fue el comercio. Disminuyó la renta, consumo, la demanda de bienes interiores, bienes extranjeros, es decir, importaciones, crisis financiera, consumidores, empresas, importaciones. Muestran que de unos meses a otros las importaciones estadounidenses cayeron un 46%. Este mayor importador de Estados Unidos de bienes como importaciones de Estados Unidos fueron en decadencia, lo cual representó una disminución de las exportaciones de los países que exportan a Estados Unidos. La política fiscal aumentó la deuda pública, la preocupación de la inflación, además con una expansión de la crisis monetaria. Hemos visto en el apartado que en circunstancias normales el banco habría centrado más dinero para comprar letras de tesoro al mercado por medio de una serie de operaciones de mercado abierto. Los gobiernos, hogares e individuos pudieron gastar menos de lo que ingresaban, teniendo así como una inflación. Para saber si la deuda pública era demasiado alta, la variable relevante, había que observar el cociente entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto. Una deuda era tan alta dependiendo de la capacidad del gobierno para devolverla. Cuanto más se espera estabilizar la deuda, más dolorosa será la estabilización. La hiperinflación son periodos de elevada inflación, más extremas se registraron tras la Primera y Segunda Guerra en Europa, pero en Latinoamérica ha habido casos de elevada inflación. Los efectos de la política macroeconómica siempre son inciertos. Esta incertidumbre debe llevar a las autoridades económicas a ser más cautas, a utilizar medidas menos activas y evitar presiones inflacionistas. Los políticos pueden tratar de engañar a un electorado corto de miras eligiendo medidas que tengan beneficios a corto plazo, pero elevados cortes a largo plazo, ejemplo, logrando grandes beneficios presupuestarios. Debido a la ilusión monetaria, la inflación lleva a los individuos y empresas a tomar decisiones incorrectas. Factores que reducen los costos de la unión monetaria para los países miembros en presencia de perturbaciones asimétricas es la elevada movilidad laboral interregional y el grado de apertura del comercio. Durante los 10 primeros años del euro, la dinámica de actividad económica en los países miembros, es decir, pérdida de flexibilidad de tipo de cambio e independencia en la política monetaria. Utilizar la política macroeconómica para controlar la economía es totalmente diferente de controlar una máquina. La economía, a diferencia de una máquina, está formada por personas y empresas que tratan de prever lo que harán responsables de la política económica y que reaccionan no solo a la política actual, también expectativas sobre una política futura. En ese sentido, la política macroeconómica se concibe como un juego entre autoridades económicas y miembros de la economía. Imponer restricciones a los responsables de la política económica puede ser objeto de juzgado por orden público, que estos juegos pueden dar resultados poco deseables. Los políticos pueden tratar de engañar al electorado mientras hacen otras circunstancias o otras campañas para no
da cuenta de la realidad de la inflación en los precios y de las altas crisis hipotecarias que se están viviendo a nivel mundial con la expansión del intercambio comercial con Asia hacia el mundo, aumentando las importaciones de este país hacia los demás países, disminuyendo las exportaciones hacia Estados Unidos y cayendo las exportaciones de Estados Unidos cuando este era su principal modo de riqueza. Este es el video para la actividad de la asignatura Macroeconomía, alumno Ricardo Adame, tutor Eder Ian González Betancourt. Gracias.